24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a 24 AM. Son las 7 en punto de este lunes 30 de marzo. Vamos a revisar algunos de los hechos más destacados de la jornada. Vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, pero atención, pues a partir de las 22 horas de este lunes comienza la cuarentena total y el cordón sanitario en Osorno, en la región de Los Lagos, y en Chillán, en la región de Ñuble. Estas medidas fueron decretadas a raíz de los brotes y propagación del coronavirus, el COVID-19. Entre ambas comunas suman más de 340.000 personas a la cuarentena con el objetivo de evitar más contagios en esos puntos del país, y esto evidentemente se suma a las 7 comunas de la región metropolitana que ya se mantienen también en cuarentena total. Y en las últimas horas, un interno de la cárcel de Puente Alto dio positivo en su examen por coronavirus, por lo que fue aislado al interior del penal, al igual que los reos que tuvieron contacto con él. Sin embargo, la noticia entre los presidiarios generó confusión y miedo, generando un intento de motín y también desórdenes. En paralelo, a la entrada del penal, familiares se aglomeraban exigiendo información por parte de Gendarmería, causando caos y desórdenes al exterior. Ya les vamos a estar actualizando todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en torno a este tema. Incidentes en distintos puntos de la capital con motivo de la conmemoración del Día del Joven Combatiente han ocurrido en la octava noche de toque de queda. Hubo disturbios en Villa Francia, también en sectores como Peñarolén, San Bernardo y Lo Prado. Ya vamos a estar con nuestro reporte policial dando cuenta también de todo esto. Bueno, y se confirmó el contagio de 6 adultos mayores por COVID-19 en un hogar de la comuna de Puente Alto. 4 de ellos siguen hospitalizados. El Servicio de Salud Metropolitano Oriente activó un protocolo en 3 recintos hospitalarios para controlar esta situación. Además, 37 de los 94 residentes del hogar pidieron exámenes por coronavirus. Bueno, y mucha atención también a lo que sigue ocurriendo en el exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió hasta el 30 de abril las medidas para combatir la crisis del coronavirus y auguró que el país va a comenzar a recuperarse a principios de junio, dijo. Estados Unidos superó ya la barrera de las 2.000 víctimas fatales y los 130.000 contagiados, siendo Nueva York todavía la zona más afectada. Pese a esto, el mandatario estadounidense se negó a ordenar cuarentena en este último estado. Por su parte, el principal epidemiólogo del gobierno norteamericano advirtió que los fallecidos en el país podrían llegar hasta los 200.000 y los contagios podrían ser millones. De acuerdo a las últimas cifras sobre la pandemia, Estados Unidos sigue siendo el país con la mayor cantidad de casos, seguido de cerca por Italia con 98.000 y China, que ya tiene 82.000 casos, pero en disminución este último país. Muy bien, calles vacías prácticamente a esta hora en diferentes puntos de la capital. Ahí están, por ejemplo, 2 comunas, Providencia y Las Condes, zona con cuarentena, muy poquito movimiento. Me tocó en el camino al canal, bastante control, se está controlando en diferentes puntos el cumplimiento de esta cuarentena, la necesidad de salvoconductos para quienes ya pasadas 2 horas desde el fin del toque de queda de anoche, desean circular por la ciudad por diferentes motivos. Recuerdo una vez más, los salvoconductos están disponibles para casos muy puntuales ahí en comisariaenlinea.cl. Muchos otros también a esta hora comienzan en sus vehículos particulares o a través del transporte público a desplazarse por Santiago y también por otros puntos del país. Con estas imágenes nos vamos a una muy breve pausa. En instante regresamos con 24 AM. Vuelve 31 minutos este mediodía a las pantallas de TVN. 13 grados la temperatura del momento. Se anuncian, atención, 29 grados para hoy aquí en la capital. Ya vamos a estar junto a Iván Torres revisando todo el pronóstico para el país, pero en general buenas condiciones de norte a sur, solo algunos chubascos en el extremo austral del país. Y como ya le anticipábamos, en las últimas horas ha habido algunos hechos de violencia, algunos disturbios en la capital, principalmente con motivo de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Vamos con Rodrigo Pérez, que nos tiene las informaciones ocurridas durante las últimas horas. Rodrigo, también ahí en un control, entiendo, en el límite de las comunas de Recoleta con Independencia, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Controles que a esta hora se realizan. Estamos en la intersección de Santa Laura con Guanaco.
donde también colinda las comunas de Recoleta con Independencia. Recordemos que Independencia es una de las comunas que se mantiene en cuarentena y es por eso que todas las personas que deseen transitar hacia ese sector deben hacerlo con los respectivos documentos, estos permisos que hay que mantener. Y es por eso que a esta hora se están desarrollando estos controles. Ustedes pueden ver en la imagen de Marco Maldonado cómo los funcionarios policiales están realizando esta fiscalización y también registran los antecedentes en esta SIM card que los propios funcionarios policiales mantienen y que incluso puede arrojar las personas que mantienen COVID-19 y que deberían también mantener cuarentena, y que ya lo vimos incluso en algunos casos de personas que necesitaban mantener algún tipo de cuarentena durante este fin de semana, pero que esto se vio infringido. Pues bien, es parte de la fiscalización que a esta hora se está realizando, así como también en distintos puntos de la capital, en las comunas de Providencia, Independencia, donde estamos ahora, Santiago, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que son los puntos que se mantienen con esta cuarentena total con el fin de bajar la curva de aumento del COVID-19. Documentos que las personas tienen que mantener a la hora de movilizarse por estas comunas, porque es muy importante, porque en caso que no mantengan estos documentos van a tener que pasar a disposición de lo que indica la ley. Varias personas incluso son de ellas conducidas o también detenidas, y recordemos que una cosa es tener este documento durante el día, pero otra cosa también es tener el salvoconducto durante la noche en el horario de toque de queda. Son cosas totalmente distintas y que también rige en estas comunas que se mantienen en cuarentena, así que hay que mantener, para no pasar mal rato, mejor mantener todos los documentos. Parte entonces de las fiscalizaciones que a esta hora se están realizando y que es parte de las distintas medidas que han tomado las autoridades con el fin de disminuir la cantidad de casos del COVID-19 y sobre todo en estas comunas donde se están realizando estos controles preventivos y más bien de limitación de tránsito de las personas, porque son en estas comunas donde se ha observado un mayor aumento de COVID-19. Vamos a seguir revisando informaciones que han ocurrido en las últimas horas. La mayoría de ellas están relacionadas con la conmemoración de una jornada más del Día del Joven Combatiente, que a pesar que se estaba en toque de queda, de igual forma hubo algunos incidentes. Recordemos que todo esto se da en el contexto del asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, que ocurrió el pasado el 29 de marzo de 1985 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Esto también incluso coincidió con el degollamiento por parte de funcionarios de Carabineros de 3 profesionales que militaban en el Partido Comunista. Pues bien, una vez más se realizaron estas conmemoraciones en distintas comunas, en Estación Central, Peñalolén, San Bernardo. Hubo incidentes en la comuna de Estación Central, en Villa Francia, hubo una situación que dejó a 2 funcionarios de Carabineros lesionados. Todo esto luego que un grupo de al menos 50 personas encapuchadas atacaron un móvil policial tras atender un procedimiento de una quema de un bus. Allí dispararon e hirieron a bala a un cabo primero en su pierna, fue trasladado de urgencia hasta el hospital de Carabineros. Y también se suma otro incidente en la avenida Las Percelas con 5 de octubre, donde un sargento segundo resultó con heridas y un traumatismo ocular tras una agresión que sufrió por parte de un grupo de individuos quienes dispararon balines de acero y estos terminaron impactando en los parabrisas de este vehículo policial, lo que significó que parte de estos vidrios impactaran en el rostro de este funcionario de Carabineros. Incidentes que también se registraron en la comuna de Peñalolén, donde allí se han registrado al menos 10 personas detenidas por no respetar el toque de queda, también por realizar robo en lugar no habitado en un supermercado que está ubicado justo en la intersección de Grecia con Tobalaba. También algunos detenidos por la ley antisaqueos y que ocurrieron tras un intento de saqueo en un instituto profesional que está ubicado en la avenida Grecia. Incluso Carabineros tuvo que llegar hasta ese lugar para detener a algunas personas, algunos mayores de edad, otros menores de edad, y todos ellos van a pasar a disposición de la justicia. Y también hubo algunos incidentes luego que un grupo de aproximadamente 60 personas intentara generar ataques
a estos distintos recintos y también a la subcomisaría de Peñalolén, ahí en el sector de La Hermida, donde también un grupo de personas llegó hasta ese lugar para generar ataques con elementos contundentes, incluso según la versión de Carabineros con bombas Molotov. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de la policía en torno a estos incidentes que se registraron durante la noche y la madrugada ahí en la comuna de Peñalolén. Al mismo tiempo, estos incidentes por línea de Grecia se fueron sumando también hacia la subcomisaría Peñalolén, donde el cuartel, por un grupo de sobre 100 antisociales, lo atacaron con fuegos artificiales, bombas Molotov, le efectuaron disparos al personal. La preocupación es que menores participan en estos incidentes, van a los cuarteles policiales nuestros a atacar vehementemente, utilizando bombas Molotov, utilizando fuegos artificiales e inclusive a veces ejecutan disparos. Y esa es la preocupación que indicaba Carabineros por la participación, aseguran ellos, de también menores de edad, quienes estuvieron generando estos incidentes hasta aproximadamente 4 o 5 de esta madrugada. Interrupciones que también generaron el corte de tránsito, algunas barricadas y también algunos objetos que lesionaron a funcionarios policiales. Pero también se registraron otros hechos de incidentes en la comuna de San Bernardo por la participación de personas que estuvieron realizando también algunos hechos de violencia en cercanías de cuarteles policiales, muy cerca de la 62ª comisaría de San Bernardo. Y es por eso que tras la fiscalización que estuvo realizando Carabineros con las cámaras de un dron de la policía uniformada, captaron a un grupo de personas quienes fueron acusadas de elaborar bombas Molotov. Fueron identificados, se logró la detención de 4 de estas personas, uno de ellos un menor de edad de 14 años, otra persona también adulta quien mantiene antecedentes policiales, y fueron captadas con este dron que captó el momento exacto en que estas personas estaban confeccionando estos elementos. También se incautaron botellas, encendedores y también líquido acelerante y vestimentas que utilizaban estas personas para confeccionar estos elementos incendiarios, y que generó también la preocupación de algunos vecinos en ese sector, sobre todo por los incidentes que se extendieron por largas horas de la madrugada. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros tras proceder en este caso policial. Y nuestro despliegue operativo en el sector pudimos dar con la detención de algunos sujetos que estaban preparando bombas Molotov, y debido a ese procedimiento tuvimos la detención de 4 sujetos, uno menor de edad de 14 años y el resto de mayor de edad. Todavía tenemos focos activos con delincuentes que están atacando a la unidad, intentos de saqueo a algunos supermercados y locales comerciales de la comuna, y hemos logrado frustrar aquellos saqueos gracias a la intervención oportuna de Carabineros conforme al despliegue que mantenemos hasta ahora. Hay que hacer presente que tanto en la comuna de San Bernardo como en Peñalolén la presencia de militares no estuvo. Eso también hay que ver cómo se realizó todo el procedimiento, pero la mayoría de todos estos incidentes fueron dispersados por funcionarios de Carabineros. También en la comuna de Lo Prado se generaron algunos hechos de violencia, algunos incidentes, pero hubo una situación bastante particular y que involucró a un hombre, quien fue fiscalizado en pleno toque de queda por funcionarios de Carabineros en la intersección de Los Copihue con Necochea. Y al fiscalizar el automóvil que estaba conduciendo, encontraron un bolso y en el interior hallaron armas de fuego, munición, teléfonos celulares y dinero en efectivo, pero se encontró una subametralladora marca Intratec de calibre 9 milímetros con 2 cargadores largos con munición. No solo eso, también se incautó un revólver calibre 40 con número de serie borrado, y esta persona fue trasladada hasta la 44ª comisaría de Lo Prado. Se trata de un hombre de 26 años quien fue detenido y va a pasar a disposición de la justicia por portar en horas de la noche y en toque de queda una subametralladora, también revólver y más de 100 cartuchos. Todo esto en las fiscalizaciones que estuvo realizando la policía uniformada. Vamos a revisar parte de las declaraciones de Carabineros tras esta fiscalización.
conductor no aportó ninguna clase de antecedente y al proceder a la revisión del vehículo se encontró en el interior una subametralladora automática, la cual estaba preparada para el disparo con 9 cartuchos en su interior, más un revólver, 100 cartuchos de tiro en condiciones de ser percutado, además de gran cantidad de dinero en efectivo. Esta persona va a pasar a disposición de la justicia por portar nada más y nada menos que una subametralladora y un revólver con cerca de 100 cartuchos y todo en un bolso mientras estaba en su vehículo transitando por las intersecciones de Los Cupihues con Necochea, pero se encontró con funcionarios policiales quienes le hicieron este control de esta fiscalización y se fue detenido. Bien, parte de las informaciones, una jornada bastante agitada en la región metropolitana por estos hechos, estos incidentes por el Día del Joven Combatiente, considerando también que se realizaron en pleno toque de queda. Y nosotros volvemos ahora a la comuna, a las intersecciones de la comuna de Recoleta con Independencia, donde está Santa Laura con Guanaco, donde en este lugar se están realizando fiscalizaciones a automovilistas quienes transiten por este lugar y en particular para quienes vayan a la comuna de Independencia, que es una de las 7 comunas de la región metropolitana de la capital que se mantienen en cuarentena total. Y es por eso que se están realizando estos distintos controles con el fin de verificar que todas las personas que transiten en sus automóviles y que también vayan a esos lugares en cuarentena lo realicen con los documentos. Recordemos que hay una gran cantidad de personas que también van a realizar sus labores diarias, su trabajo, y para ello se ha dispuesto que se puede presentar la credencial junto con el carnet de identidad que acredite de esta manera que va a cumplir sus labores, pero para otras situaciones, como por ejemplo ir a comprar al supermercado, ir a la farmacia, ir a pasear al perro en la calle y otras medidas, se necesita este permiso temporal para que así las personas puedan transitar por las calles sin ningún inconveniente. De no tener estos distintos papeles, de no tener estos documentos, van a tener que enfrentar las distintas disposiciones de la ley que se han establecido, y es por eso que lo mejor es estar con todos estos documentos para así no pasar malos ratos. Y ahí ustedes pueden ver parte de las fiscalizaciones que se están realizando, donde incluso los propios funcionarios policiales están tomando medidas. Vamos a revisar parte de este procedimiento que se está haciendo. Vamos a conversar así con una... Sí, Mauricio, te escucho. Sí, no, te quería comentar, mientras tú conversas ahí con la persona, que por lo menos esta mañana me tocó 2 controles camino al canal, a TVN, y noté sí que entre las personas que fiscalizaban, a mí me tocó funcionarios del ejército, no tenían toda la información, o sea, pedían el salvoconducto, digamos, o este permiso provisorio, sin saber que, por ejemplo, quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes están en empresas estratégicas, luz, agua, electricidad, el mismo caso del personal médico, no se requiere un salvoconducto, sino que simplemente la credencial junto a la cédula de identidad. De hecho, cuando nosotros estuvimos, la primera jornada pasaba esa situación, donde algunos funcionarios policiales estaban solicitando otro documento anexo, algún documento temporal, en vez de la propia credencial, pero esas son dudas que también se van a ir, imagino, esclareciendo durante todas estas jornadas. Aquí vamos a conversar brevemente con el conductor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estuvo la fiscalización? Cuéntanos. Bien, está bien que hagan la fiscalización porque así uno mantiene la regla. ¿Usted sacó el documento o la empresa se lo entregó? No, yo lo saco porque vengo a dejar a mi señora al hospital. Ella trabaja ahí en el San José. Eso es. Listo, muchas gracias, que tenga buen día. Ahí está entonces una de las personas que utiliza este permiso temporal, más bien, él mismo lo sacó. En otros casos son las propias empresas que entregan más bien la credencial o entregan todas las facilidades, pero son distintas excepciones, dependiendo también del caso, claro, y también dependiendo de la solicitud. Estamos aquí en esta sección, en esta intersección de Santa Laura con Guanaco, donde hay pocos vehículos transitando. Si hacemos una comparación con otros sectores, por ejemplo, cuando fue el primer día en el sector de Pío Nono con Santa María, eran varios los vehículos que estaban transitando a esa hora. Ya eso de las 8 de la mañana ya bajó considerablemente, pero
es importante que se realicen estos controles. Igual habla que si hay una menor cantidad de vehículos es porque de alguna manera también se están realizando estos procedimientos y la gente está tomando estas distintas medidas. Pero tenemos por otro lado también que las personas van a sus distintos trabajos, a sus distintos lugares de trabajo durante la jornada y entonces tienen que mantener estos permisos y también estos documentos con el fin de garantizar entonces que se pueda cumplir con esta medida. Cuarentena total, recordemos, en 7 comunas de la región metropolitana. Muy bien, pues Rodrigo, seguimos en comunicación permanente contigo, revisando también lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Muy buen día. Y revisamos también lo que ha estado pasando en la zona sur de nuestro país, pues este lunes va a comenzar la cuarentena y el cordón sanitario en las ciudades de Osorno, en la región de Los Lagos, y Chillán, incluyendo Chillán Viejo, en la región de Ñuble. Todo con el objetivo de que las personas no salgan de estas ciudades y eviten el coronavirus que se siga propagando, considerando la situación epidemiológica que vive el país con la mayor tasa de contagios, particularmente en esas zonas del país. Vamos al contacto con Felipe Jara, que nos tiene más antecedentes. Felipe, ¿qué tal? Muy buen día. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, se trata de una medida, en primer lugar, que se toma en la ciudad de Chillán, que concentra la mayoría de los casos de coronavirus, de contagio de coronavirus dentro de la región de Ñuble, que según el último informe del Ministerio de Salud concentra 197 casos. La capital regional es precisamente la que concentra la mayor tasa de contagio. Es precisamente por esa razón que finalmente el gobierno decidió decretar la medida de cuarentena total para la capital regional Chillán, pero también para la comuna de Chillán Viejo. Esto significa, tal como lo revisábamos anteriormente, al igual que en 7 comunas de la región metropolitana, que va a haber restricción, prohibición para que la gente salga de estas comunas. El llamado es a que las personas se queden en sus hogares. Van a haber permisos que se pueden solicitar a través de la oficina virtual para precisamente poder hacer trámites, pero en caso de que sean estrictamente necesarios, se va a mantener la cadena de abastecimientos, también la red de salud, para que en caso de urgencia la gente pueda salir también en caso, como lo ha dicho la autoridad, de que sea estrictamente necesario, se puedan también salir a realizar trámites como por ejemplo abastecimiento en supermercados, pago de cuentas. Una decisión que se comunicó el día de ayer, precisamente este domingo. Luego de que se confirmara esta decisión, también se produjeron filas en los supermercados, precisamente porque los chillanejos concurrieron en masa justamente para abastecerse, previendo lo que va a ocurrir a partir de este día lunes a las 22 horas. Entonces, cuando comience a entrar en vigencia esta cuarentena total para la capital regional de Ñuble, Chillán, pero también para la comuna de Chillán Viejo. Tenemos declaraciones, ¿qué les parece si pasamos a revisarlas a continuación? Muy difícil el asunto, pero si es la necesidad no nos queda otra, porque es una desgracia muy grande la que estamos viviendo en el mundo, no solamente aquí, en todos lados. Nunca pensamos que todo el país iba a estar así. Estamos en malas condiciones y Chillán está mal. Y todos, por ejemplo, la mayor parte compra mascarilla, guantes, todo, porque todos tratan de protegerse lo más que puedan. ¿Y usted cómo se cuida? No, yo me tomo mi remedio y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, yo pensaba que esta medida la estábamos esperando hace rato, así que a prepararnos, por eso venimos ahora, a comprar algunas cositas para prepararnos y para quedarnos en casita, que es lo mejor para que no siga avanzando el COVID-19 en la ciudad. Súper bien, porque la gente igual sale, así que estupendo. Pero bien, porque ¿sabes qué? La gente no hace caso. Algo bueno para Chillán, por el virus, pero lo que voy yo a la gente que no tiene para comer, ¿qué va a hacer la que no tiene plata? Como yo, que trabajo al día a día, ¿qué puedo hacer yo? Lo encuentro súper conveniente, porque si no se toman las medidas pertinentes a tiempo, va a ser mucho peor el resultado, así que yo considero que está bien que lo hagamos, porque por el bien de todos. Claro, y lo escuchábamos en las declaraciones, era una medida que estaban solicitando los chillanejos ya hace bastantes días. Es la tercera comuna que concentra la mayor cantidad de contagios por coronavirus a nivel nacional. Una medida que comienza a regir a partir de este día lunes. Cabe destacar, en todo caso, que no se han producido fallecimientos producto de este virus en la región de Ñuble. Las autoridades destacaron que es una medida que busca proteger la vida de los habitantes de la región de Ñuble, particularmente
de quienes habitan justamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Tenemos declaraciones de la autoridad también. ¿Qué les parece si pasamos a revisarlas? Vamos acumulando en los 197 casos de coronavirus en la región de Ñuble. Y eso nos ha motivado a seguir incrementando las medidas de bioseguridad, ¿cierto? Ya estábamos con toque de queda de 22 a 5 de la mañana, estamos con un cordón sanitario alrededor de la zona urbana de Chillán y Chillán Viejo, estamos implementando una aduana sanitaria en el extremo norte que ya está funcionando en la comuna de Niquén y se implementará otra en el extremo sur de nuestra región. Claro, es una medida que comienza a regir a partir de este lunes a las 22 horas, bien digo. Se va a mantener preliminarmente por una prolongación de 7 días y se suma también al cordón sanitario que ya se está ejecutando en las comunas también de Chillán y Chillán Viejo. Se suma también en el sur de nuestro país, en la región de los lagos, a esta medida que ha adoptado la autoridad de cuarentena total en la ciudad de Osorno, en la que también se mantiene precisamente un cordón sanitario justamente por los casos que, al igual como en la región de Ñuble, se han producido en el sur del país. Entonces, como se le decíamos, en la ciudad de Osorno, que también se suma a esta medida que a partir del día de hoy se comienza a aplicar entonces en las ciudades de Chillán y Chillán Viejo en la región de Ñuble. Claro, ya lo decían las autoridades sanitarias, en la medida que 4 por 1000 de los habitantes estén presentando casos confirmados por laboratorio de coronavirus, se decreta esta medida de cuarentena, aun cuando, Felipe, varias otras zonas también en el sur del país han estado pidiendo que se aplique la cuarentena, pero no porque tengan muchos casos, sino que justamente por lo contrario, porque no tienen ninguno y temen que lleguen contagiados a infectarlos ahí a la zona. Claro, precisamente es lo que ocurre, por ejemplo, en la comuna de San Pedro de la Paz, en donde se han producido casos, se han producido brotes, también en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, donde han ocurrido 2 brotes y que se estudia la relación que podrían tener precisamente lo que ocurre en la comuna de San Pedro de la Paz y los contagios que se producen en la comuna de Hualpén, acá en nuestra zona, en donde en todo caso aún no se ha decretado la medida de cuarentena total. Se están realizando, sí, se nota en todo caso que la gente está transitando menos por la calle. Han algunas tomado la decisión de quedarse en sus hogares, realizar cuarentenas, pero de manera autónoma, pese a que de parte de la autoridad no se ha decretado esa medida de manera oficial que ya está rigiendo en la comuna de Chillán y Chillán Viejo. Es la situación que se vive, claro, justamente debido a la preocupación que surge en las comunas y en la ciudadanía en general a raíz del aumento de casos de coronavirus. Son de hecho las zonas del sur del país entre las regiones de Ñuble y la Araucanía en donde se concentran las zonas con mayor cantidad de contagios en nuestro país fuera de la región metropolitana. Muy bien, pues Felipe, muchísimas gracias. Seguimos en comunicación permanente. Vemos ahí detrás tuyo cómo también ya comienza a amanecer en ese punto del país. Seguimos en contacto. Muy buen día. Bueno, ya lo decíamos, controles también que se están realizando en diferentes puntos del país, donde hay cordones sanitarios, en aquellas ciudades donde ya se aplica la cuarentena. Estas son imágenes en directo, muy cerca aquí de los estudios de TVN, en el sector del Puente del Arzobispo, ahí en Providencia, el sector de la costanera Andrés Bello, con Eleodoro Yáñez, también la continuación hacia el sector de Bellavista, y ustedes ya pueden ver personal militar, en algunos casos también personal de carabineros que está realizando la fiscalización. En este caso es parte de una comuna que está justamente bajo cuarentena total, la comuna de Providencia, donde se exige en todo momento del día a las personas el que cuenten con su permiso otorgado a través del sitio Comisaría Virtual. Recordemos que los permisos son justamente por casos muy puntuales, en algunas ventanas horarias, para ir a compras, para ir eventualmente a alguna farmacia, para una atención médica o para algún tipo de trámite de esa naturaleza. En Comisaría Virtual incluso usted puede ver también cómo están otorgando estos permisos a través de la clave única o a través de la cédula de identidad. En la parte derecha de la pantalla también tenemos otro punto de la capital, justamente con los controles que se están realizando
en diferentes sectores de Santiago, como también están existiendo los cordones sanitarios en torno a la ciudad de Chillán. Ya veíamos Chillán y Chillán Viejo, también en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes al respecto a esta hora. Fabián, buen día nuevamente. Muy buenos días, Mauricio. Aquí en la comuna de Las Condes, una de las 7 que se encuentran bajo cuarentena total. Intensa la fiscalización que se está realizando por parte de efectivos del Ejército. Nosotros estamos en Latadía con Américo Vespucio, muy cerca donde converge tanto Las Condes como la comuna de Ñuñoa, y una de las que todavía no está en cuarentena total, estamos hablando de la comuna de La Reina. Por eso, siempre en dirección hacia el centro de Santiago, en dirección hacia la comuna de Providencia, se están realizando estas fiscalizaciones donde se le está solicitando tanto a los conductores como hemos podido ver a ciclistas que han pasado por este lugar sus justificativos o sus respectivos permisos, porque están circulando derechamente, si es que van a sus trabajos, por ejemplo, las credenciales para poder verificar que sean personas relacionadas con el mundo de la salud o entre otras características dentro de lo que ha sido mencionado como el permiso temporal. También dentro de ellos, si es que necesitan salir a alguna urgencia médica, las personas que son peatones a pasear el perro, que ya se ha dicho, cerca de media hora aproximadamente, lo pueden realizar. Todo ese tipo de situaciones es lo que ha estado verificando en este punto del sector oriente de la capital el Ejército, uno de los tantos que se está realizando esta fiscalización durante esta jornada, en esta cuarentena total que está desde el pasado viernes en diferentes comunas de la región metropolitana, tanto Las Condes, la comuna de Providencia, la comuna de Ñuñoa, Lo Barnechea, también el sector de Vitacura, Independencia y Santiago Centro. Entonces ya hemos visto durante las primeras horas de esta mañana, 7:34, que esto se está realizando, pero no siempre en los mismos puntos. Son lugares aleatorios que tanto carabineros como los efectivos militares han realizado la fiscalización para poder verificar en definitiva si es que están las personas contando con absolutamente todo lo requerido. Escuchemos parte de esta fiscalización. Voy a la oficina Banco de Chile, que está acá una cuadra más abajo. ¿Su carnet de identidad, por favor? ¿Y su salvoconducto? Nos pidieron andar con la credencial del banco y con la cédula de identidad. Sí, gracias. Ahora, por favor. Hasta luego. Bueno, estamos hablando de una persona que va hacia el banco. Hola, ¿qué tal? ¿Primera fiscalización que te realizan o ya desde los días anteriores? Primera. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo se...? Excelente, todo bien. Sí, como corresponde. Y dijeron que con la credencial de tu banco, o sea, de donde trabajan. Como trabajo en una entidad financiera, me pidieron andar con la credencial y la cédula de identidad. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. Claro, es parte de las excepciones que salen absolutamente identificadas en comisariavirtual.cl, por ejemplo, en las páginas del gobierno, cómo no pedir el permiso respecto a diferentes trabajos que son esenciales, y eso está, por ejemplo, enmarcado los bancos, específicamente esta persona que iba a una sucursal que se encuentra a pocas cuadras de este lugar, Latadía con Vespucio. Vamos a revisar información que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos a la comuna de Puente Alto, un intento de motín que terminó con 26 personas heridas. Todos estos hechos que ustedes están observando en pantalla comenzaron cerca de las 5 de la tarde, cuando un grupo de reclusos, específicamente de la Torre 4 del recinto penitenciario, comenzaron a realizar diferentes desórdenes y a quemar papeles al interior de la cárcel, por lo mismo que se generó un principio de incendio y además un intento de motín que tuvo que ser controlado por gran cantidad de uniformados de gendarmería. De hecho, se generó un ambiente bastante tenso en el exterior de este recinto que está ubicado en la calle Irarrázaval de la comuna de Puente Alto. Más gendarmes se tuvieron que ir sumando ante la mirada desesperada, obviamente, de los familiares que estaban al exterior, sobre todo porque habían muchos rumores, muchas situaciones que no se entendían cuál era el motivo de este motín. En definitiva,
había un caso confirmado de COVID-19, de coronavirus, y es por eso que los internos habrían realizado este intento de motín, principalmente exigiendo mayores medidas de seguridad. Tenemos algunas declaraciones de un comunicado que realizaron los mismos internos, parte del ambiente que pasamos a revisar a continuación. De la cárcel de Puente Alto, sabiendo el descontrol del famoso coronavirus, más conocido como el COVID-19, requerimos la atención de las autoridades correspondientes para el penal del CDP Puente Alto y todas las cárceles de Chile. Nosotros, como habitantes del penal, hemos tomado la decisión de no recibir más visitas, como otras cárceles de Chile, por motivos de salud y de autocuidado y el bienestar de nuestras familias. Damos a conocer que esta acción no es en contra de Gendarmería. Bueno, de hecho, un grupo de familiares pudo ingresar hasta el interior del recinto penitenciario, donde al menos ellos pudieron evidenciar que habían 2 heridos con lesiones cortopunzantes, según las declaraciones que nos entregaron durante horas de la noche de este domingo. De todas maneras, al lugar se hizo presente tanto el alcalde de Puente Alto, también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se confirmó en definitiva que eran 26 las personas lesionadas, no habrían heridos de gravedad, según lo que está confirmado. De todas maneras, los familiares, los cercanos estaban muy desesperados, les comentábamos, principalmente porque no querían que los reclusos, sus seres queridos, se terminaran contagiando del COVID-19, sobre todo pensando de que ya hay un caso positivo, el cual se encuentra aislado, y por eso que estos desórdenes que tuvieron que ser controlados tanto por diferentes equipos tácticos de Gendarmería, al igual de Carabineros en la calle Irarrázaval, para el exterior de la cárcel de Puente Alto. Fueron escaramuzas en algún punto, pero afortunadamente esto no pasó a mayores. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte de los familiares de los reclusos de la cárcel de Puente Alto. Uno de ellos ayer se fue por COVID-19, están esperando su respuesta, lo tienen aislado, pero 3 de los otros no lo quisieron llevar al médico y están ahí mismo, que es la Torre 4. Son jóvenes que no tienen antecedentes penales. No contestan, no hay teléfono, nada, no contestan, no. Que no tienen mascarilla, no tienen nada. ¿Ha conversado con su familiar alguien? Nada. La pura Torre 3 creo que está salva, pero el resto no. Bueno, poco a poco se fue esclareciendo esta situación respecto al recluso que tiene coronavirus al interior de la cárcel de Puente Alto. Fíjense que hace algunos días habían sido trasladados 13 reos hasta un recinto hospitalario del sector sur de la capital. No ha sido confirmado cuál específicamente. De todas maneras, ahí en dicho recinto asistencial, uno de ellos se habría contagiado del coronavirus. Esta situación estaba siendo analizada de todas maneras, se le practicaron los respectivos exámenes y el resultado del ISP arrojó positivo. Por eso que fue informada la población penal. De hecho, estos 13 reclusos fueron aislados, fundamentalmente el que estaba con el caso de coronavirus, y ha sido tratado por parte de personal médico de Gendarmería, según lo que aclaran en un comunicado que emitieron durante horas de la noche de ayer, esclareciendo todos estos hechos que ustedes están observando en pantalla. De todas maneras, 8 personas privadas de libertad que mantuvieron contacto con el interno fueron derivadas hasta un sector habilitado para casos de aislamiento preventivo, parte del comunicado de Gendarmería, y que en la Torre 4 se procedieron a realizar los protocolos de higienización, y que además de eso, ahí es cuando se le informa a toda la población penal de esta situación, y eso genera obviamente la incertidumbre y deriva en el intento de motín. Tenemos algunas declaraciones por parte de Gendarmería, escuchemos. Jueves fueron atendidos 3 internos que presentaron alguna sintomatología. Uno de ellos, el día de hoy, se nos informó por parte de la CRB de Salud, hacia nuestra área de salud, que habría dado positivo.
Ante esa situación se notifica, se le comunica esta situación a la población penal para que ellos mantuvieran la calma, ¿cierto? De que los protocolos se estaban manteniendo, de que había una organización previo a esta situación que nosotros de una u otra manera sabíamos que podía producirse. Este interno está aislado solo en una dependencia que habilitamos para ello, y los otros internos que eventualmente presenten síntomas o que estuvieron con él durante el periodo de incubación están también separados del resto de la población. ¿Cuántas personas son esas? No, podríamos hablar de más de 20 y menos de 40. No sé, la última visita que tuvo fue hace más de 14 días atrás. O sea, el día cuando él manifiesta esta problemática, él había tenido una visita de un familiar, pero 14 días antes. Bueno, entonces, a raíz de esta situación, 2 internos, les decíamos, los que estaban al parecer con heridas cortopunzantes, tuvieron que ser derivados hasta el Hospital Sotero del Río, donde se encuentran en evaluación y en diferentes tratamientos respecto a la gravedad de sus lesiones. Afortunadamente no serían de riesgo vital, mientras que el resto fue atendido al interior de la cárcel de Puente Alto. Fíjense que ya se emitió en este comunicado de Gendarmería que va a haber restricción a las visitas a los establecimientos penitenciarios para disminuir el flujo de personas que ingresan. Una visita a la semana con la asistencia máxima de 2 personas por interno, y que las visitas se suspenderán en el caso de que el establecimiento esté bajo cuarentena. Todo esto tiene que ser decretado por la autoridad sanitaria. Va en coordinación, va en línea lo que estaban pidiendo los reclusos, suspender las visitas para no afectar a las familias, y que también alguna de las personas que va al interior de este recinto penitenciario no esté con coronavirus y así no infecte al resto de la población penal, ya que ya se acaba de confirmar el primer recluso en un recinto penitenciario que se encuentra infectado lamentablemente del COVID-19. El alcalde Germán Codina estuvo presente en el lugar, también en la Defensoría Penal Pública, que representa a la persona que está con positivo de coronavirus. De hecho, lo que se ha aclarado que se encuentra bajo prisión preventiva por un delito menor. Se va a buscar cambiar la medida cautelar durante las próximas horas, fundamentalmente para que la cuarentena la pueda pasar en su domicilio bajo alguna medida como arresto domiciliario, un trámite que se podría realizar durante esta mañana. Vamos a revisar las declaraciones por parte del alcalde de Puente Alto y también de la Defensoría Penal Pública. Estamos desplegando todas las acciones que como institución nos corresponden para efecto de poder, en primer lugar, solicitar al Tribunal de Garantía la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva lo antes posible. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso sea el día de mañana, de manera urgente, en horas de la mañana, y permitir entonces que esta persona que se encuentra con un examen positivo pueda salir del recinto penitenciario. Es muy complejo que una persona contagiada permanezca al interior de un recinto penitenciario. Se han tomado medidas necesarias para efecto de evitar el contagio entre los internos y también entre los funcionarios que trabajan al interior de las cárceles. Son 26 los heridos, lo que pudimos constatar. Nos acercamos también a la enfermería, conversamos directamente con algunos internos que estaban heridos. Muchos de ellos eran principalmente de la Torre 2, y darle la tranquilidad a los familiares que no hay ningún fallecido como se había filtrado en redes, no es así. También logramos establecer un acuerdo para venir el día martes, tener una reunión con algunos internos, junto al Instituto de Derechos Humanos y junto a la gente de Gendarmería. Aquí en la cárcel se vive hacinamiento, y se vive hacinamiento también en las viviendas sociales, se vive hacinamiento en el transporte público, y por eso es que he insistido en una cuarentena inteligente, garantizando las cadenas de abastecimiento, de alimentos, de producción. Bueno, entonces 8 internos más el que está con coronavirus se encuentran en cuarentena al interior del recinto penitenciario de la comuna de Puente Alto, a la espera de la resolución por parte de las autoridades sanitarias, qué es lo que va a pasar, y también por parte del juzgado de garantía. Así es que el reo que se encuentra con coronavirus se le va a cambiar la medida cautelar a arresto domiciliario, por ejemplo, o alguna menos gravosa, principalmente para que pueda cumplir la cuarentena en su domicilio, algo que va a estar a cargo obviamente del juez de garantía de Puente Alto durante las próximas horas, y va a ser solicitado por la Defensoría Penal Pública. Nosotros regresamos acá a la comuna de Las Condes. La Tadía con Vespucio convergen muy cerca, comuna de Ñuñoa, también comuna de La Reina, y se están realizando las fiscalizaciones. Un punto muy importante, y que el viernes al menos no habíamos
hemos visto que se le estaban realizando hasta la semana pasada principalmente los controles a los automovilistas, pero no a los peatones, a los ciclistas. Aquí sí lo hemos visto, toda la persona que pase por la calle es inmediatamente fiscalizada por parte de personal militar, a diferencia de lo que habíamos visto los primeros días de la cuarentena total durante la semana pasada. Así que muy importante, gente que está paseando inmediatamente tiene que mostrar sus documentos. Escuchemos parte de esta fiscalización. ¿Qué trabaja? Yo trabajo en una empresa de alimentación. Mi carnet. Ya, don Carlos, ¿la credencial o salvoconducto? ¿Ya? ¿En dónde aparece su nombre? Porque es colectivo. Ahí el primero. ¿Listo, don Carlos? Gracias. Buen día. Hola, ¿tú te diriges a tu trabajo? Sí, voy a mi trabajo. Trabajo haciendo alimentos. ¿En qué comuna? En la comuna de Pudahuel. O sea, largo el trayecto, probablemente te fiscalicen varias veces. Sí, ya lo he hecho ya. La vez pasada no me fiscalizaron ni una vez. Muy bien. Primera vez que me fiscalizan. Sí. Todo bien y ya lo tenías clarito al menos. Sí, no hay ningún problema. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Claro, una persona que viene del sector oriente de la capital que se tiene que dirigir hasta la comuna de Pudahuel y entonces intensas fiscalizaciones que se están realizando en diferentes puntos, principalmente en estas 7 comunas que están en cuarentena total. Hay que tener los permisos necesarios o al menos la credencial, si es uno de los servicios esenciales, como así lo ha decretado la autoridad sanitaria para poder circular en las calles de la región metropolitana en estas 7 comunas bajo cuarentena total, fiscalizaciones que se van a realizar durante todo el día. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fabián. Seguimos en comunicación permanente. Muy buenos días. Bueno, y justamente para conversar sobre las medidas de control en esta cuarentena en Santiago, también en otros puntos del país y algunos de los hechos que han estado ocurriendo en las últimas horas, estamos en contacto a esta hora desde el Palacio de la Moneda con la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buen día. Muy buenos días, Mauricio, gusto saludarle. Quiero partir preguntándole por lo que recién veíamos acá en 24 AM, lo ocurrido ayer en la cárcel de Puente Alto. Los reos están pidiendo no más visitas por protegerse ellos, por proteger también, dicen, a sus familiares. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen respecto de lo ocurrido allí, pero también en términos generales respecto de otros recintos penales en el país? Sí, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Lo cierto es que lo ocurrido en la cárcel de Puente Alto es una circunstancia bastante compleja. Obviamente enfrentar una persona con coronavirus positivo en condiciones de privación de libertad siempre va a ser muy difícil de enfrentar. Yo veía una entrevista que hacían el día de ayer en mismo Televisión Nacional al respecto de las implicancias que podía tener a un doctor o un infectólogo, y por supuesto que él refería que esto es uno de los desafíos más grandes que teníamos en materia de coronavirus, porque obviamente las condiciones que tenemos que entregarle a las personas de aislamiento muchas veces son complejas de realizar en privación de libertad. No obstante eso, la situación actual que estamos viviendo en la cárcel de Puente Alto tiene que ver con una persona que se sintió mal, un interno que está con una internación provisoria, digamos, está con una medida de cárcel preventiva, para que la gente lo entienda, porque está siendo investigado en este momento, y en ese contexto entiendo que la Defensoría Penal Pública va a pedir una reevaluación de esa medida cautelar. No obstante que nos va a pasar también probablemente en alguna circunstancia en el resto del país que va a ser una persona que tenga una condena, y por lo tanto tenemos que ser capaces de generar obviamente instancias de aislamiento temprano, poder identificar a esas personas, poder hacer el examen lo antes posible y obviamente generar las medidas de aislamiento y de sanitización del lugar donde estén los internos o las personas que estén sufriendo esta enfermedad. Pero ¿se podría determinar la suspensión de visitas a los recintos penales para evitar que estos hechos ocurran? Bueno, Mauricio, quiero plantearle de que una de las decisiones que tomó el presidente Piñera hace unos días atrás fue ir generando lo que se suponía una suerte de cuarentena total de los establecimientos, no solo de las cárceles, sino también de los centros del Senama, los centros del Sename, para evitar efectivamente que ingresaran personas que no fueran estrictamente necesarios. Se fueron restringiendo de a poco lo que eran las visitas y se fue disminuyendo de forma importante todo lo que era la interacción con personas que no fueran
estrictamente necesarios los recintos penales y otros. Es lo que sucedió obviamente en la cárcel de Puente Alto y esperamos que podamos ir tomando todas las medidas que disminuyan la cantidad de afluencia para no solamente proteger a los internos, que en este minuto son los que tienen condiciones más vulnerables, sino que también a las familias de esos internos. Y en ese entendido estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y quiero transmitirle que se ha generado vacunación de las personas que están privadas de libertad, también medidas en materia de control sanitario y tenemos que ir mejorando todas las circunstancias, en particular en este centro penal, pero se han ido tomando las medidas. Yo quiero transmitirle, Mauricio, que la información que nosotros tenemos por parte de Gendarmería dice claramente que esta persona que se sintió mal inmediatamente fue aislada, inmediatamente se le llevó a un hospital para poder tomarle los exámenes y por tanto hoy día tenemos unas personas internas que están en un resguardo especial para evitar que se propague obviamente el coronavirus dentro de la Torre 4, que es el lugar que está afectado en la cárcel de Puente Alto. Ministra, veíamos recién también en otro tema cómo están funcionando los controles en zonas que están en cuarentena total, estas 7 comunas de la región metropolitana, también ocurre en Chillán, cordón sanitario en San Pedro de la Paz y hoy día comienza a aplicarse cuarentena total en Osorno y en Chillán, más de 340.000 personas, pero en paralelo hemos visto cómo otras zonas del país están pidiendo, exigiendo a esta altura que también a ellos se les aplique cuarentena, no porque tienen muchos casos, sino que por el contrario, porque no quieren que personas infectadas vayan hacia esos lugares. Está ocurriendo en Magallanes, entiendo que en Palena incluso las autoridades han presentado algunos recursos legales. ¿Cómo se va a proteger aquellas zonas donde los contagios de coronavirus todavía no aparecen? Sí, muy buena pregunta, Mauricio. También es importante transmitirle a la ciudadanía que estamos tomando las medidas necesarias en el momento oportuno. El momento oportuno no es después, no es tarde, pero tampoco es antes. Y es muy relevante decir de que todos los días en el comité de crisis que está presidido por el mismo presidente Sebastián Piñera, nosotros evaluamos los números de los contagios de cada una de las regiones, en el entendido de que estos no son números, sino que son familias, son personas, son miedos, son angustias de regiones y situaciones completas de todo el país. Y en ese entendido, por supuesto que miramos con detención la región de Magallanes, miramos con detención todo aquel sector que está más aislado y que por ende puede tener incluso complicaciones en materia de atención sanitaria de ser necesario, y esa es una mirada que está dentro de la ecuación de la revisión de cómo tomamos las decisiones el día de mañana, no solamente la cantidad de contagios, sino también el aislamiento geográfico, sino también cuántos contagios hay según la población que hay, la extensión territorial de cada uno de los lugares y las dificultades en el acceso de la atención de salud que eso pudiera tener, etcétera. Y en ese sentido decirle que hemos tomado las medidas, por ejemplo, en el caso de San Pedro de la Paz, en el caso de Osorno, en el caso de Chillán y Chillán Viejo en su momento, para ver si podíamos contener solo con un cordón, y dado que hemos mantenido un brote, se toma la decisión de la cuarentena total, pero hemos logrado, por ejemplo, en lugares como la región metropolitana, con los 7 comunas que están en cuarentena total, disminuir el aumento de contagios diarios que se reportan. Y por lo tanto decirle a la ciudadanía que cada uno de estos lugares se evalúa día a día y si es necesario tomar la medida de cuarentena total, de cordón sanitario o de medidas incluso más extremas en algún momento, el presidente de la República las va a tomar sin duda alguna. Ministra, se pide también transparencia en la entrega de datos, transparencia en la toma de decisiones. Quiero preguntarle derechamente, ¿hasta cuándo la cuarentena en las zonas que ya están cuarentenadas? Ayer veíamos, por ejemplo, cómo Argentina, anoche el presidente Fernández extendió por otros 15 días la cuarentena en el país. Países de Europa ya van a cumplir un mes de cuarentena. Acá se está tomando esta medida semana a semana. ¿Cuánto tiempo van a durar las cuarentenas que ya están vigentes? Bueno, depende. La verdad es que nosotros tenemos que evaluar y probablemente la cuarentena de las 7 comunas de la región metropolitana va a tener que ser evaluada entre hoy día y mañana, que vence el día miércoles y por lo tanto hay que avisar con anticipación. Esto depende. ¿Por qué, Mauricio? Porque es muy relevante transmitir de que aunque uno tomara 14 días de cuarentena total en el país completo, al día 15 el virus del coronavirus va a estar presente igual. Y una vez que uno termine la cuarentena total, probablemente las personas empezarían a salir nuevamente con libre circulación y volverían a contagiarse, generando un pic cada vez que nosotros levantemos la cuarentena más cerca del invierno, más complicado porque vamos a tener la circulación de coronavirus junto con influenza, con parainfluenza, con adenovirus, con sincicial y otras enfermedades que complican obviamente y estresan el sistema de salud. Ya, pero esta decisión, disculpe, ¿se va a ir tomando semana a semana? ¿O se le va a decir a la gente cada 15 días o sabe que van a estar un mes con cuarentena?
No, es probable que nosotros vayamos evaluando cerca del término de cada una de las cuarentenas definidas. 2 días antes, cerca del término de cada cuarentena definida, vayamos tomando la decisión. Porque es muy relevante, Mauricio, transmitir de que independiente de que hay países que han tomado la cuarentena total, eso no ha significado una disminución de contagios ni necesariamente una disminución de fallecidos, que es claramente lo más duro y lo que queremos evitar. Y en ese entendido, lo importante es ir produciendo una suerte de apagón de las ciudades de forma gradual, a fin de ir apagando ciudades, prendiendo otras y permitiendo que el nivel de contagio sea plano y por lo tanto no estresemos el sistema de salud, porque esta cantidad de personas que estemos contagiadas, un porcentaje cerca del 5 o 6% van a necesitar atención de salud mucho más especializada y de alta complejidad en cama crítica. Y por lo tanto lo que necesitamos es que este contagio se vaya dando de la forma más plana posible, ¿Ministra? En el tiempo, a fin de que no colapse nuestro sistema de salud. Justamente anoche en entrevista con Chilevisión el presidente Piñera decía que todos los expertos les han dicho a ustedes como gobierno que el pic de contagio se registra más o menos en la semana 12. La semana 12, tomando en cuenta que el primer caso fue el 3 de marzo, se va a registrar a fines de mayo. Desde ese punto de vista, ¿tiene sentido volver a clases el 27 de abril, por ejemplo? ¿Tiene sentido seguir manteniendo al resto del país sin cuarentena? Es muy relevante plantear de que la estimación de lo que es la curva del virus habla de 12 semanas. Y en ese sentido el pic puede estar entre las 8 y las 12 semanas y eso va a ir dependiendo mucho de cómo nosotros vayamos tomando medidas. Coincide justamente, disculpe, coincide con lo que se ha anunciado como el término del periodo incluso de vacaciones de invierno adelantadas. Por eso le insisto, ¿tiene sentido cuando va a registrarse, según los especialistas, el pic de enfermedades, volver a clases? ¿O se va a extender también el periodo de suspensión de clases para los estudiantes más allá de abril? Como usted pudo ver, el presidente determinó que nosotros extendiéramos la suspensión de clases 2 semanas y adelantáramos las vacaciones 2 semanas cubriendo hasta el 27 de abril. Eso nos permite ver cómo las medidas de cuarentena total de las 7 comunas de la región metropolitana o las medidas que estamos tomando en todas y cada una de las regiones van permitiendo la evaluación y la evolución del contagio de este virus que tiene un comportamiento que vamos recién conociendo. En ese entendido es imposible pronosticar cuál va a ser la situación epidemiológica que vamos a vivir el 27 de abril. No le quepa la menor duda que la evaluación al respecto de si debemos mantener la suspensión de clases o no, se va a hacer anticipadamente y se va a informar con tiempo para las personas. Pero es importante transmitir, Mauricio, que aquí no hay una suerte de fórmula especial que pueda repetirse de un país a otro. Cada país tiene una situación particular que debe ser enfrentada con medidas particulares. Nosotros estamos tratando de asemejarnos más a lo que hizo Corea del Sur, testeando tempranamente con una gran cantidad de exámenes. Llevamos más de 28.000 test en lo que va acumulado del tiempo que partimos controlando el coronavirus. Llevamos ahora cerca de 8.000 exámenes diarios. Eso nos permite llegar tempranamente a identificar a los pacientes contagiados, aislarlos, trazarlos y evitar que se propaguen. Y es por eso que hemos logrado ir conteniendo de a poco la curva, pero estamos entrando a un invierno, a diferencia de lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, y por tanto las circunstancias no son comparables entre el hemisferio norte y nosotros, y debemos tomar las medidas más adecuadas para la realidad chilena, porque aquí no podemos copiar ninguna figura, ninguna fórmula de otro país que no sea enfrentar la situación que nuestro país está viviendo en este momento. Ministra, y en ese sentido, usted es doctora, digamos, usted es médico cirujano, conoce bien del tema, más que la mayoría de la población, ha estado en estas reuniones con los expertos. ¿Cuándo los chilenos y chilenas podrían, desde el punto de vista de la información que usted tiene, retomar la normalidad, volver a su rutina habitual? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder porque va a depender de cómo vaya evolucionando el virus, cómo vaya también comprometiéndose la ciudadanía en cumplir las medidas de la autoridad sanitaria. Mire lo que pasó en Argentina cuando el presidente Fernández decretó la cuarentena total. A pesar de haber mandatado esa situación, tuvimos a los 2 días 15 kilómetros de autos que iban camino a la playa. Mucho incumplimiento, veíamos un video de Matanza donde lamentablemente la gente no estaba cumpliendo tampoco la cuarentena y por lo tanto es una mezcla de factores. Desde cómo va evolucionando el virus, desde cómo nosotros vamos tomando medidas de cuarentena gradual y cómo la ciudadanía va cumpliendo eso. Quiero decirle que tenemos 511 personas que tuvieron que ser conducidas a la unidad policial anoche en medio del toque de queda por incumplimiento. Y eso la verdad que no es lo que queremos. Ustedes han visto 2 personas que incumplieron la cuarentena, una que tenía que guardarla porque había llegado del extranjero, otra que sabiendo que era positivo igual salió a un centro comercial en Las Condes y eso
eso finalmente no contribuye, porque a pesar de que el gobierno tome todas las medidas que puedan ser, incluso las más extremas, incluso las más duras, si la ciudadanía no se compromete y entiende que el autocuidado obliga también a poder cuidar a los demás, a los más vulnerables, nada de lo que nosotros podamos hacer como gobierno, colegio médico, gremios, universidades, etcétera, va a ser suficiente si es que la ciudadanía, cada uno de nosotros, no se compromete. En ese sentido, ministra, quiero preguntarle cómo está viendo el gobierno la realización de la próxima Teletón. Bueno, nosotros estamos obviamente preocupados, al igual que la Teletón. Hemos conversado con quienes están a cargo de la Teletón y están, por supuesto, muy preocupados en el entendido que ha cambiado todo lo que nos regía para la Teletón, que es tan importante para el corazón del país. Imagínese, Mauricio, que estamos hablando de una Teletón en condiciones extremadamente adversas, una Teletón que no va a poder hacer el espectáculo televisivo, los shows de artistas habituales, sino que va a tener que repensarse, reformularse desde la labor que va a realizar don Francisco y desde dónde la hace, hasta cómo los artistas internacionales pueden contribuir o no, cómo depositamos a través de transferencia electrónica, y todos en un contexto de... yo podría decir dificultad económica muy relevante que ya viene acumulada desde antes, desde la crisis político-social que nos venimos arrastrando desde el 18 de octubre. Y por lo tanto son circunstancias extremadamente adversas. No obstante eso, Chile se ha caracterizado porque en esas circunstancias extremadamente adversas siempre se ha levantado, siempre ha sacado la solidaridad que ningún otro país probablemente ha podido mantener durante estos 40 y tantos años, y esperamos que esta no sea la vez diferente en la cual no seamos capaces de llegar a la meta. Y en ese contexto esperamos que todos los chilenos y chilenas una vez más demos cátedra al mundo de cómo en circunstancias difíciles somos los campeones de la solidaridad. Ministra, y la semana posterior a aquello vienen las actividades de Semana Santa. Hemos visto cómo algunas iglesias, particularmente la Iglesia Católica, ha pedido seguir, digamos, todas las actividades desde las casas, quedándose justamente en los hogares, pero hemos visto también cómo ayer, durante el fin de semana, más bien en la ciudad de Osorno, se volvió a realizar un culto, en este caso un culto de la Iglesia Evangélica. Tiene toda la razón, Mauricio. Nosotros tenemos dos focos asociados a un culto evangélico, San Pedro de la Paz y en Osorno, y nosotros nuestro llamado, y que lo hizo ayer el ministro Felipe Ward en contacto con diferentes iglesias de diferentes credos, es que finalmente el mejor acto que puede respetar, que puede cuidar al prójimo, que es un acto realmente de amor como se predica en las diferentes iglesias al respecto del que está al lado mío, es cuidarlo, es protegerlo. Y por lo tanto nuestro llamado es a evitar las aglomeraciones, los cultos en particular. No obstante, nosotros siempre estamos evaluando si no es necesario tomar una medida de fuerza mayor en este contexto, y todos los días se evalúa. El principal llamado que hacemos como gobierno es a la responsabilidad. Sabemos que las iglesias quieren que finalmente las personas se acerquen a Dios, se acerquen a quienes creen en su creencia finalmente que están empujando, pero en ese contexto nosotros creemos que hoy día se puede realizar esa labor a través de medios electrónicos, de tecnología, sin poner en riesgo ni a las personas que asisten a ese culto, ni a sus familias, ni a quienes están alrededor. Así que nuestro llamado a través del gobierno y a través de su medio de comunicación de Televisión Nacional es a evitar efectivamente estos cultos religiosos mientras estemos en estas circunstancias tan adversas. Ministra Rubilar, no puedo dejar de preguntarle, si me permite, yo sé que tiene otras actividades, pero como ministra vocera de gobierno encargada de las comunicaciones, he estado viendo durante esta madrugada muchas reacciones a las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en la entrevista anoche en televisión, y particularmente la declaración, lo cito textual, cuando él dice: el costo de espacio riesgo al mes para Chile es menos que lo que cuesta al país un parlamentario al mes. ¿Cómo se evalúa esa declaración y particularmente el reclamo que está generando también entre algunos parlamentarios? Mire, yo lo que quiero transmitirle a la ciudadanía y a quienes nos están viendo detrás de Televisión Nacional es que necesitamos en este momento que nada nos desvíe del foco, que es salvar vidas. Y en ese contexto hemos visto críticas extremadamente duras e injustas al respecto de la labor que estamos realizando como gobierno, que finalmente nos desvían del foco que ha permitido superar las pandemias en el pasado. Las pandemias se superan con la ayuda de todos, se superan
con que seamos capaces de entender de que la discusión al respecto de si somos capaces o no de instalar 2.000 camas, mire, 2.000 camas, llevamos 800, vamos a llegar a tener 2.000 camas en espacio riesgo que probablemente le van a salvar la vida a muchas personas. Nos gustaría ver, más que la crítica al respecto de si hay un arriendo o no hay un arriendo, ver cómo nosotros nos hemos ido preparando para tener, antes de llegar el invierno, casi 2.000 camas en un lugar extremadamente bien equipado como ese espacio riesgo, con climatización, con alimentación, con buenas condiciones de sanitización, etcétera. Queremos lugares que permitan la dignidad y la buena atención de las personas. Y en ese contexto el llamado que le hacemos a parlamentarios, alcaldes, gremios, académicos, etcétera, es a cuadrarse detrás de una sola voz y una sola estrategia, porque finalmente la única forma de superar una pandemia es con que no nos quedemos en la discusión de una persona o de un gremio en particular. Cuando estamos hablando de una persona, de algún gremio, de algún grupo como un parlamentario o de alguien en particular, y no hablando de la estrategia del coronavirus y de lo que tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, entonces estamos perdiendo la batalla. Así que el llamado es a dejar de hablar de nosotros mismos y empezar a hablar de esta epidemia que necesita un compromiso claro y categórico de todos nosotros. Muy bien, ministra Rubilar, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Muy buen día. No, muchísimas gracias a usted. Muy bien, con esto nosotros vamos a una muy breve pausa. En instante estamos de regreso con más 24am. Se sigue con la fiscalización en diferentes puntos de la capital, también de otras zonas del país. Recuerde, esta jornada se inicia también la cuarentena total en la ciudad de Osorno y en la ciudad de Chillán, afectando a unas 340.000 personas. La pausa, ya volvemos. Bueno, y tal como les hemos estado informando, 4 personas resultaron contagiadas por COVID-19 en un hogar para el adulto mayor en la comuna de Puente Alto, aquí en Santiago. Una situación que llevó a que varias autoridades, incluido el alcalde de la comuna, Germán Codina, reiteraron el llamado a ampliar la cuarentena total en la región metropolitana. Vamos con Dani Linares, que nos tiene más antecedentes al respecto a esta hora. Dani. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Muy buenos días también a todos quienes nos sintonizan esta mañana. Estamos junto a Paula Fortes, directora de la Fundación de Adulto Mayor Clotario Obrés, además exdirectora del Senama, para conversar esta situación. Sabemos que los adultos mayores son la población de riesgo más importante en frente a esta pandemia. Lo que ocurre dentro de los centros de larga estadía también preocupa a raíz de este caso en Puente Alto. A nivel país hay una serie de regulaciones que tiene la Seremia de Salud de estos recintos, pero también se habla de una cifra negra. ¿Qué control existe sobre estos centros de adultos mayores donde están muchos que son básicamente población de riesgo ante esta pandemia? Se estiman que en Chile hay 900 residencias con autorización sanitaria. No obstante, también se estima que hay un número importante de residencias que no tienen autorización sanitaria y que operan como hogares clandestinos. La verdad es que yo diría que hay un bajo control de la situación de las residencias y entre otras cosas tiene que ver con la precariedad del sistema. Yo creo que lo que ha dejado en evidencia la situación de Puente Alto tiene que ver con que siempre las emergencias dejan en evidencia y las crisis dejan en evidencia las debilidades institucionales. El terremoto del 2010 dejó en evidencia las debilidades de infraestructura, de planificación urbana. Esta emergencia sanitaria está dejando en evidencia las ausencias de un sistema sociosanitario, porque por cierto tenemos que responder a la prevención del contagio y a la atención de los enfermos, pero también tenemos que entender que hay chilenos y chilenas que no son autosuficientes, que requieren de un otro para realizar las actividades de la vida diaria, como los de la residencia. Y también entender que las residencias son un foco de contagio inmediato y por lo tanto es urgente un plan nacional que trabaje sobre eso, más allá de todo lo que hay que hacer fortaleciendo el sistema de cuidado. Pero hoy día hay una coyuntura. Paula, medidas se tomaron respecto a estos centros de larga estadía donde no se permiten las visitas en todos ellos, pero ahí hay personal, tú decías, son adultos mayores que no sobreviven solos, hay manipuladoras de alimentos, hay enfermeras que entran y salen. ¿Cuál debiese ser la postura o también el plan nacional que debiese tomar el Ejecutivo en torno a este tema de generar cuarentenas en cada uno de estos centros, incluidos los trabajadores? Claro, porque la cuarentena es fundamental. Mientras menos circulemos, menos posibilidad de contagio. Pero estas instituciones dependen, porque los adultos mayores prácticamente están en cuarentena, ¿no? Dependen de un personal, como dices tú, que entra y sale y que tiene el derecho de poder irse a sus domicilios, etcétera,
que hoy día además está reducido porque mucho personal ha presentado licencias o se encuentra en zonas de cuarentena. Entonces, además las residencias se ven con un doble estrés sobre el cuidado y además con bajo nivel de personal. Cuando yo hablo de un plan nacional, hablo, por ejemplo, de la articulación entre el sistema de salud y el sistema social. Porque el sistema de cuidado es eminentemente social. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Requerir personal de recambio, para que efectivamente frente a cualquier sospecha de contagio, las personas que trabajan ahí puedan volver a sus domicilios. En segundo lugar, testeo rápido. Si no somos capaces de saber contagios en grupos humanos de 50, de 100 personas, de grupo de riesgo que está bajo un mismo modelo de institución, difícilmente vamos a poder actuar a tiempo. Y en tercer lugar, yo creo que si bien cada país tiene sus particularidades para enfrentar esto, los chilenos no vamos a inventar la fórmula y por lo tanto tenemos que mirar países que culturalmente sean más similares. Y la situación que ha ocurrido en materia de adultos mayores en Italia, en España, es alarmante. Y tenemos que responder a eso y tenemos que ser capaces de tener testeo rápido, tener personal de apoyo, articular voluntariado, a que puedan efectivamente atender, porque esta gente que no puede vivir sin un apoyo. Lo mismo adultos mayores que viven solos y que hoy día están con problemas respecto a la llegada de sus cuidadoras. Tenemos que tener, como se está haciendo hoy día en España, instituciones intermedias, a donde poder atender a adultos mayores que no requieren atención crítica hospitalaria, pero que están contagiados y por lo tanto hay que retirarlos de manera inmediata a las residencias. Hablabas, Paula, de las crisis, ¿no?, que generan oportunidades, también que develan las deficiencias del sistema. ¿Es la oportunidad también que tiene el Ejecutivo, el Estado, de hacerse cargo también de estas cifras de centros que hoy día no están regulados, de alguna manera clausurarlos y trasladar a esos adultos mayores que hoy día están viviendo un doble riesgo? Mira, por supuesto, pero no solo por esos adultos mayores, porque tú y yo probablemente vamos a superar los 80 años y vivimos en un país que está al debe en materias de medidas de desarrollo y de protección con la población mayor. Y hoy día la situación que estamos viviendo nos tiene que llamar a la cooperación, a unar voluntades y a responder a tiempo. No podemos seguir en medidas reactivas, tenemos que ir un poco más adelante. ¿Qué oportunidad tenemos? Articular ya las residencias con el sistema de salud primario, un rol más activo del Senama, transferencia de recursos a los municipios para que puedan abordar estas dinámicas, uso intensivo de tecnología. Muchos adultos mayores no solo necesitan a alguien que los ayude, sino poder estar en contacto. La teleasistencia, la experiencia de municipios como Vitacura, Recoleta, Santiago, hay que ver cómo se replica. Modelos de cuidado y de apoyo al domicilio, estos mismos voluntariados con el pañuelo rojo, hacernos cargo. De esto no vamos a salir solos y la oportunidad es entender que Chile necesita un sistema de cuidado que no solo dependa de la familia, porque de los 3.439.000 adultos mayores que hoy día hay en Chile, según la CACEN en 2017, alrededor de 650 viven solos. Totalmente solos. Es momento también de que las familias puedan acudir quizás a un ente regulador, ya sea la Seremia de Salud, en el caso de que regula, da las normativas de funcionamiento a estos centros, o al Senama, para poder dar tranquilidad de que las cosas están resultando de buena manera, entendiendo que ahora incluso sus familiares están en esta cuarentena, que no existe este contacto tan directo, no hay una vigilancia del familiar de lo que está pasando dentro de estos sectores. Sí, claro, pero yo dividiría. Una cosa son las medidas frente a la emergencia que tienen que ser inmediatas. Uno no puede pensar que va a administrar una emergencia sanitaria con programas tradicionales. ¿Ah? Necesita generar acciones que respondan a las coyunturas. Entonces, más allá de las debilidades del sistema de cuidado de residencia, de cuidados domiciliarios, etcétera, que podemos profundizar sobre eso y que tendrá que hacerse cargo la política de aquí al futuro, hoy día tenemos que responder a la emergencia y por lo tanto lo que tenemos que ser capaces de decirle a las personas mayores que no están solas y es darle atribuciones a las instituciones que pueden operar. Las Seremis de Salud son entidades regionales. Los ministerios son entidades nacionales. Nosotros necesitamos fortalecer los equipos territoriales, que al fin del día son los que van a poder ir a los domicilios, a las residencias y establecer un operativo. Todo esto, por supuesto, bajo un plan nacional
que lo articula el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Ministerio de Salud, la Sociedad Científica de Geriatría y Gerontología, aunar voluntades. Yo creo que hoy día estamos llamados todos a cooperar. Paula, muchas gracias por recibirnos esta mañana para conversar de este tema sin duda relevante, ¿no, Mauricio? Que este círculo de apoyo no se vea roto por estas cuarentenas en estos centros de estadía, sino que las familias también, el Estado y las diversas instituciones que son parte del mantenimiento de estos centros puedan también darle este apoyo hoy a los adultos mayores en la población de más riesgo ante esta pandemia y que se encuentran solos en esta cuarentena al interior de estos centros, pero que se pueden también mantener en contacto, ya sea con las autoridades, con los servicios de asistencia y también con su propia familia. Y no solo para las personas mayores que están en estos hogares, Dani, sino que también para nuestros papás, para nuestros abuelos, en fin, mantenernos en comunicación permanente cuando ahora se nos está pidiendo quedarnos en la casa, mantener este aislamiento, de todas maneras seguir acompañándolos, aunque sea a través del teléfono, digamos, o algunas redes. Muchísimas gracias a ti y también al especialista. Muy buen día. Buenos días. Internacional. Bueno, mucha información que compartir, también la que nos llega desde diferentes lugares del mundo, concentrados también en lo que ocurre en Estados Unidos. Don Ignacio Martínez, bienvenido de regreso. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mauricio. Igualmente, buen día para todos. Sí, vamos a comenzar hablando del coronavirus en el mundo, en particular en lo que ocurre respecto de Estados Unidos. Tú lo adelantabas más temprano. El presidente de ese país, Donald Trump, amplió hasta el 30 de abril las medidas para combatir la crisis por el COVID-19, o sea, medidas de aislamiento y la exhortación a la población a que permanezca en la medida de lo posible en sus hogares. Auguró que el país comenzará a recuperarse a principios de junio y además en las últimas horas, recordemos, rechazó finalmente ordenar la cuarentena obligatoria en Nueva York, que era algo que se había pedido. No se ha decretado en Estados Unidos en ninguna región medida de cuarentena, simplemente se está invitando a la gente a quedarse en sus casas, pero no hay una orden perentoria como existe en España, en Italia, en Argentina y en otros países. Sí, tal cual. Bueno, Donald Trump, de hecho, ahora con este anuncio un poco se desdice de lo que había anticipado, que esperaba el país retomara su actividad habitual el 12 de abril. Esto extiende un poco más la planificación que él mismo había manifestado. Recordemos un Donald Trump que en su comienzo era muy escéptico y le restaba trascendencia a esta pandemia, cuestionaba directamente a China, después fue bajando el tono de esas declaraciones y admitiendo la gravedad de esta situación, y ahora está cada vez que puede públicamente apurando resultados médicos para el tratamiento y también para que se termine de controlar o de contener el virus en su país. Estados Unidos, recordemos, superó la barrera de los 2.000 muertos y son 130.000 ya los contagiados. El principal epidemiólogo del gobierno norteamericano, Anthony Fauci, advirtió en las últimas horas que los fallecidos en el país podrían ubicarse entre los 100.000 y los 200.000. O sea, 200.000 muertos. Muertos, sí. Sería, en todo caso, de llegar a esa cifra, el país con más víctimas fatales. O sea, y con eso, evidentemente, hablamos de millones de contagiados. Tal cual, millones de contagiados es lo que anticipa, si no cambia la situación, ¿no? Eso es lo que el epidemiólogo de referencia del gobierno de Estados Unidos está advirtiendo. Ha sido, obviamente, noticia en todas las portadas principales de ese país. De acuerdo a las cifras sobre la pandemia de los últimos días, sigue siendo Estados Unidos el mayor país en el número de contagios, seguido por Italia, España y China. España ya superó a China con las últimas cifras que fueron divulgadas este mismo lunes. Trump indicó que se está probando una terapia para curar la enfermedad que consiste en la transfusión de plasma de la sangre de pacientes recuperados de coronavirus y anunció que ya se están utilizando además test para diagnosticar la enfermedad en menos de 15 minutos. El estado, como mencionábamos, con más casos confirmados sigue siendo Nueva York, que roza ya los 60.000 y casi 1.000 fallecidos, o sea, la mitad del total de muertes en el país. Pese a ello, como mencionábamos, Trump se ha negado a ordenar la cuarentena obligatoria en ese estado, algo que fue solicitado por sus autoridades y también por gran parte de la población. Sí, esta mañana revisaba una muy interesante nota en el diario español El País respecto de este mismo punto, donde dice que cada país cuenta las víctimas fatales a su manera y ninguno lo está haciendo bien. Da cuenta, por ejemplo, de que en Francia solo se contabiliza a quienes fallecen en hospitales. España no registra las muertes en residencias, donde muchas veces no se ha realizado el test, aun cuando la Organización Mundial de la Salud lo que más recomienda es lo que ha hecho Corea del Sur, por ejemplo, que es tratar de hacer tantos test como sea posible para lograr identificar los focos de contagio. Es un poco la política que se está siguiendo aquí también en Chile por parte del gobierno, te lo decía recién Carla Rubilar en la entrevista que realizabas. Así que bueno, cada país tiene su criterio y es cierto, han surgido críticas o comentarios y análisis respecto de la forma en la que se contabilizan los contagios. No se explica cómo Italia, por ejemplo, tiene un 10% de mortalidad cuando uno
calcula la cantidad de fallecidos respecto al número de contagios que ellos declaran, el mismo caso de España, en fin. Sí, es cierto. Cada país tiene su realidad respecto a esta pandemia. A propósito de Europa, España registró 812 muertes en el último día. De esta forma se ha notado un ligero descenso en el número de fallecidos según las autoridades. El Ministerio Español de Sanidad informó este lunes el número de fallecidos en las últimas 24 horas y el número de contagiados en total ha alcanzado así los 85.195, lo que supone casi 6.400 más respecto a la jornada anterior. La cifra total de fallecidos en España es de 7.340. Y los 812 decesos del último día representan una leve baja, como mencionaba, ya que en el día anterior se registraron 838. Madrid, la capital, sigue siendo la región más afectada, con más de 24.000 casos y casi 4.000 fallecidos. Con estos datos, como mencionaba, España supera a China en el número de contagiados. Italia, en tanto, registró 756 muertes en el último día. Este ha sido el último reporte. Los datos de Italia generalmente se conocen sobre las 14 horas de nuestro país y ha aumentado el total a cerca de 11.000 víctimas fatales, el país más afectado del mundo en el número de muertes, 98.000 casos de contagios. Los fallecidos en Italia, como mencionaba, siguen siendo los más altos a nivel mundial. Este país europeo se sitúa como en el nivel de contagiados por detrás de Estados Unidos. En los últimos días el país registró además sus cifras más negras. El sábado marcó 889 muertos, mientras que el viernes, que fue la peor jornada, fueron 969 los fallecidos en ese país. Y venimos a la región. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, amplió la cuarentena total en el país trasandino hasta que se termine la Semana Santa. El mandatario consultó este domingo, según dijo, un comité de expertos que le recomendó unánimemente continuar con el aislamiento social obligatorio. Luego evaluó la situación en las provincias con los gobernadores por teleconferencia, tras lo cual realizó este anuncio pasadas las 22 horas de este domingo. El presidente, junto a sus funcionarios de extrema confianza, habló desde la residencia de Olivos, anunciando su decisión de prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es un largo camino, pero es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos, dijo el mandatario. Ya llevan 2 semanas de cuarentena en Argentina y se extiende por 2 semanas más para todo el país. Sí, exactamente, para todo el país, con penas importantes que van desde multas hasta la prisión si no se cumple esta cuarentena. Ha sido uno de los pocos países de la región que ha decretado la cuarentena obligatoria. Y recordemos que además el gobierno argentino prohibió los despidos por faltas al trabajo, permitió la extensión de contratos laborales y ordenó el congelamiento de precios de arriendo hasta el próximo 30 de septiembre a raíz de esta situación. Sí, le dice directamente el presidente Fernández a los empresarios: ustedes no es que van a dejar de ganar, digamos, no es que vayan a perder dinero, pero les pido aquí solidaridad, particularmente con sus trabajadores. Sí, tal cual, para hacer frente a esta situación y respetar la cuarentena obligatoria. Y en otros países vecinos, Bolivia solicitó oficialmente ayuda a varias naciones para contener la pandemia, mientras que en Brasil la justicia le puso freno a la política anticuarentena del presidente Jair Bolsonaro. El gobierno boliviano informó en las últimas horas mediante un comunicado que pidió cooperación internacional como parte de sus esfuerzos por contener la propagación del virus. De acuerdo al documento, se solicitó ayuda a China, Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, Israel y a la Unión Europea. Gestiones que ya habrían dado sus primeros resultados, con China, por ejemplo, capacitando a epidemiólogos y trabajadores de la salud bolivianos. Y en Brasil, un tribunal de Río de Janeiro prohibió al gobierno de Bolsonaro divulgar en los medios de comunicación esa campaña publicitaria denominada Brasil no puede parar, que incentiva a la población por parte del gobierno a no suspender sus actividades. Mauricio. Muy bien, pues Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Muy buenos días. Igualmente. Muy bien, vamos a continuar con más informaciones y contarles básicamente información. No, nos vamos a una pausa. Vamos. 8:30 de la mañana, qué rápido pasó esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos siempre en la sintonía de nuestro canal y también, por supuesto,